produjo en el año 93 de comisiones obreras fundamentalmente y de UGT, pero yo concretamente estaba en comisiones, era el secretario de Acción Sindical. Y bueno, pues en el año 93, cuando se crean los planes de pensiones, pues Telefónica empieza con una política muy agresiva con el tema de los planes de pensiones, y los sindicatos pues abandonan cualquier reivindicación, cualquier lucha para meterse de lleno en los planes de pensiones. Concretamente aquí crean una gestora que se llama Fonditel. El 70% de esa gestora la tiene la empresa, el 15% comisiones y otro 15% UGT, y se dedica a gestionar el plan de pensiones de Telefónica. Con pingüe y beneficios, además, pues, ¿verdad? Claro, el plan de pensiones de Telefónica que tiene... ¿De cuántos trabajadores hablamos? Entonces éramos 80.000 trabajadores. Bueno, entonces, claro, ahora sois menos, porque Telefónica tiende a quitárselo todo, claro, a subcontratar y a privatizar, ¿no? Efectivamente, Telefónica desde el año 93 para acá inició una labor de eliminar todo el trabajo que hace y llevarlo a la contrata. Y entonces, mediante expedientes de regulación de empleo, pagado con los fondos públicos... Dinero público. Exactamente. Pues, se ha estado quitando a los trabajadores de Telefónica, de la empresa de los que más beneficios tienen en este país, ¿no? Se los han estado quitando, fuera, todos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo le aprueban los expedientes de regulación de empleo? Porque lo firman Comisión y UGT. ¿Y por qué lo firman Comisión y UGT? Porque, insisto, tienen una participación en la gestora del plan de pensiones que les ha dado unos beneficios hasta la fecha de 2.200 millones de pesetas a cada uno de ellos. Bueno, hay que decir que nosotros que consta en Telecá, pues, pues apoyamos las iniciativas sociales y sindicales, por supuesto, y respetamos a los sindicatos, pero cuando hay que denunciar algo, también tenemos que denunciarlo, y eso siempre, por supuesto, porque en todas partes cuecen habas, y puede ser que los sindicatos en unos sitios actúen muy bien, pero a lo mejor está formado por personas, los sindicatos están formados por personas y en algunos sitios no hacen lo que tendría que hacer, sino defender los derechos de los trabajadores, sino que defienden muchas veces los derechos de la empresa. Existe, es verdad, pero para eso están los trabajadores en los sitios, para denunciar esas situaciones, ¿no? Exactamente. Para eso estáis, para denunciar esas situaciones cuando se ven. Nosotros no hablamos nunca de los afiliados, que eso no tiene nada que ver, estamos hablando de las cúpulas de las direcciones. No estamos hablando de los afiliados de base, que efectivamente, pues bueno, tienen una afiliación, cada uno la que quiera, pero las direcciones de los sindicatos tienen otros intereses. Entonces, claro, concretamente aquí lo que se ve, y esto es lo que venimos a denunciar porque nos parece muy fuerte, es que desde hace 32 años en la empresa no se había producido ninguna represión sindical. En el año 76 fue la última vez que la empresa, igual que ahora, en un convenio, y por protestar contra la firma de ese convenio, entonces se despidieron a 5 sindicalistas de comisiones obreras, curiosamente, que luego fueron amnistiados. La historia se repite. O sea, fíjate, hacía 30 y tantos años, en el 76, y tenemos que volver a que la historia se repite de una forma penosa. Sí, Miguel, ¿querías comentar algo? Perdona. Sí, decir que efectivamente esto es una decisión completamente política, porque se expedienta con falta muy grave y se sanciona a unos delegados con despido, a otros delegados con sanción de 45 días de empleo y sueldo, pero por pura decisión política. Se descabeza a la movilización que ha habido por la lucha de este convenio en Telefónica, firmado el día 2 de julio, cuando había un compromiso de las bases en Madrid, dicho en las asambleas, de que este convenio no se iba a firmar en verano. Había un compromiso también con las bases en la plantilla de Madrid de que este convenio iba a haber un referéndum. Había un compromiso también por las partes con la plantilla de Madrid de que esto se dejaría para septiembre, y sin embargo nos encontramos que nos lo firman el día 2 de julio y evidentemente hubo 5 huelgas ejemplares transcurridas desde el último jueves de mayo y durante los 4 consecutivos del mes de junio, en los cuales la plantilla de Madrid se plantó cara a los firmantes del convenio y a la empresa pidiéndoles que no firmaran este convenio. Y evidentemente firmaron, además diciéndonos a la plantilla de Madrid, los delegados de estas 2 grandes organizaciones, diciéndonos que no se iban a firmar en verano, diciéndonos que este convenio iba a haber un referéndum, pidiéndolo, de hecho, esas organizaciones, pidiéndolo en Madrid esas organizaciones, y evidentemente nos engañan a la plantilla, lo firman en verano, no hacen referéndum y además lo dejan en crudo, lo dejan todo en crudo, porque tiene que cocerse ahora todo tiene que desarrollarse en unas comisiones
que evidentemente este sindicato ha denunciado ante el Ministerio de Trabajo, que a fecha de hoy el convenio está sin publicar en el Boletín Oficial del Estado, no está en vigor ese convenio y evidentemente hay que descabezar a estos que han llevado la lucha o que hemos llevado, entre los cuales me encuentro, la lucha adelante. Porque claro, lo que hemos denunciado les ha escocido mucho a Telefónica y a sus dos socios empresariales. ¿Qué les ha escocido? Que hemos denunciado las comisiones donde solo negocian la empresa y sus dos socios, evidentemente sus dos socios en la gestora del plan de pensiones, me refiero, evidentemente nosotros denunciamos eso y tenemos una sentencia del Tribunal Supremo que dice que donde haya negociación tienen que estar las 6 fuerzas del CEI y no solo 3, es decir, faltamos ahí AST, CGT, COBAS. También les decimos que no permitimos la doble escala salarial, o sea, que no es que no se lo permitamos nosotros denunciamos que lo establecen en el convenio, pero es que hay una otra sentencia con Repsol en concreto, donde llegaron a un acuerdo entre las 3 partes, la empresa, la Comisión UGT, y establecieron una doble escala salarial. Y el Supremo se lo tiró abajo, y se lo decimos también. Y también, por supuesto, y ya termino, la transposición de Terra y Data, la transposición de los compañeros de Terra y Data a las categorías laborales de Telefónica, donde los que contrataron como titulados superiores les meten dentro de una categoría de titulados medios, los que contrataron como titulados medios les ponen una categoría de operador técnico de planta interna, y así sucesivamente. Que le bajan las condiciones laborales. En resumen, lo que se está produciendo, se están reduciendo las condiciones laborales. Incluso ahora lo último que os intentan colar, por lo visto, es que una parte del salario sea a través de, reducir el salario base y luego que sean complementos, ¿no? Un poco complementos que vayan jugando un poco con el trabajador para ver qué le dan y qué no le dan, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental entender que lo que estábamos reivindicando en el convenio no es nada del otro jueves, es decir, estábamos pidiendo una subida salarial del 5% que no se consiguió, firmaron el 2,4%, yo creo que es una subida bastante ridícula para una empresa que es la segunda empresa en beneficios del país. Pobrecitos, claro, pobrecitos, que no tiene dinero. Efectivamente, o sea, no hay más que darse cuenta de que el señor Alierta el año 2007 ganó 5.600 millones de pesetas, que acaban de contratar al señor Zaplana por 1 millón de euros, es decir, 500.000 pesetas diarias, y el único mérito que conozcamos del señor Zaplana y el único conocimiento que tiene de las telecomunicaciones es que fue ministro de Trabajo cuando se aprobó el primer expediente de regulación de empleo en Telefónica. Vaya hombre, qué casualidad. Qué casualidad. No tiene más mérito que ese, entonces nosotros estábamos reivindicando un 5%. Es curioso que incluso la Telefónica, en función de los 9.000 millones de euros que había conseguido de beneficios el año 2007, había reunido a sus 900 directivos principales y les había premiado con una anualidad. Es decir, yo creo que estábamos en unas condiciones lógicas y normales para reivindicar un 5%. Y luego esa otra parte que es muy importante, que es lo que tú planteas. Lo que se prevé es que viene una crisis y lo que quieren es que la crisis la paguemos los trabajadores. Está claro. Entonces, bueno, pues lo que pretendían es que nuestro salario no nos lo pueden bajar, eso por ley no lo pueden hacer, pero sí dividirlo en una parte, el 60% fijo y el 40% pasárnoslo a variable, que bajo la fórmula de los incentivos se nos pagaría o no se nos pagaría en función del rendimiento que obtuviéramos. En función del rendimiento. Efectivamente, eso es lo que pretendían hacer y que evidentemente no le hemos permitido de momento. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Vosotros habéis quejado? ¿Os habéis protestado? Sí. Y creérmelo, es que no me lo llevo a creer porque antes me lo habéis contado. Os han expulsado y os han despedido y sancionado por eso, por protestar. Concretamente, la acusación que a mí me hacen, porque yo es el 8º expediente disciplinario que llevo, todos se los he ganado en los tribunales, pero es el 8º, yo he sido el presidente del Comité de Empresa de Madrid, he estado sancionado 3 veces, siendo presidente, en fin. Entonces, a mí la acusación que me hacen es de arengar a los trabajadores, textualmente, por gritar concretamente, César Cabrón, trabaja de peón, que puedes meterte en Google y ver que se aplica al Rey, se ha aplicado a Aznar, se ha aplicado a Zapatero, se aplica a todo el mundo, por gritar comisiones y UGT, sindicatos del poder, y por gritar manos arriba, esto es un atraco. Esa es la acusación tan tremenda que me hacen a mí, es un día de huelga y de manifestación por gritar estas consignas. Entonces, bueno, pues lo que estamos viendo es que hay una clara involución de los derechos fundamentales que hemos conseguido con la Constitución. Es que esto suena, es que vamos, da escalofrío, la verdad, da escalofrío este tipo de política que está teniendo Telefónica. De hecho... Perdón, ahora se me ocurre, creo que cuando llamemos y cuando llamemos al 1004 a Telefónica,
y que ahora están haciendo encuestas, porque ahora están haciendo encuestas de calidad. Lo digo por si alguno tenéis que llamar a Telefónica, cuando llamen, preguntarles que por qué despiden a gente y no dejan hablar a los trabajadores y por qué lo despiden por protestar por las peores condiciones en Telefónica. Es un consejo, por ejemplo, para cuando llaméis a Telefónica, si os preguntan y os hacen esa encuesta, ¿no? Podéis opinar eso, por ejemplo.